Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este día postrero. Para eso quiero leer en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, donde nos dice Jesucristo de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuestro tema para esta ocasión es buscando hasta el último de los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este misterio de los escogidos de Dios y su recogimiento en el día postrero es un misterio que sería abierto en el día postrero. Ahora, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son las personas que creen en Jesucristo como su Salvador y reciben su Espíritu Santo y por consiguiente nacen de nuevo. Como le dijo Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó que eso era un nacimiento como el que había tenido por medio de su madre, y le pregunta a Jesús en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le explica a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiere sopla, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora aquí Cristo le habla del nuevo nacimiento a Nicodemo, porque así como hemos nacido por medio de nuestros padres, se requiere nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios, y para eso se requiere que la persona cree en Cristo como su Salvador y reciba su Espíritu Santo. Y así la persona nace de nuevo y nace en el reino de Dios, nace en la iglesia del Señor Jesucristo, que es un cuerpo místico de creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. En la Biblia se menciona a estas personas, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, se hace mención de ellos. Capítulo 12, verso 22 al 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están los nombres de estas personas registrados? Están en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En ese libro sellado
con 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 y verso 1 en adelante, y Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Así es que vean dónde están los nombres escritos de los escogidos de Dios, así como nuestros nombres terrenales, cuando hemos nacido en la tierra, han quedado registrados en el país donde hemos nacido y en la ciudad o lugar donde hemos nacido. Quedan registrados en el libro del registro de esa ciudad y de ese país, y por consiguiente son ciudadanos de ese país. Y ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo, en la ciudad de Dios. Y por consiguiente, las palabras del apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, se convierten en una realidad para los escogidos de Dios. San Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora vean que este cuerpo místico de creyentes en Jesucristo es un templo espiritual que va creciendo de etapa en etapa, de edad en edad, hasta que forme completamente el cuerpo místico de Cristo y se complete así el número de los escogidos de Dios. Este cuerpo místico, siendo que está representado en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, ha estado siendo construido ese cuerpo místico de creyentes de edad en edad. Y encontramos que han transcurrido ya 7 etapas o edades de la iglesia gentil del Señor Jesucristo, las cuales se cumplieron. La primera en Asia Menor, en donde San Pablo fue su mensajero, y luego las otras se cumplieron en diferentes lugares de Europa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, y luego la séptima edad se cumplió en Norteamérica, donde Dios envió a su profeta mensajero, el reverendo William Marion Branham, el cual vino en el espíritu y virtud de Elías, precursando la segunda venida de Cristo. Y luego Cristo en el Espíritu Santo pasa a la América Latina y al Caribe para llevar a cabo la obra correspondiente al día postrero. Ahora vean, durante las 7 etapas pasadas, encontramos que Cristo estaba construyendo el lugar santo de su templo espiritual, materializando en su cuerpo místico de creyentes las cosas que estaban en el lugar santo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, las cuales también existen en el cielo y se tienen que materializar aquí en la tierra en seres humanos, los cuales vienen a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto cómo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil se ha materializado en la tierra, en seres humanos, el lugar santo del templo de Dios, del templo que está en el cielo, el cual fue representado en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahora, en el día postrero, en la América Latina y el Caribe, Jesucristo está llamando y juntando a sus escogidos, así como lo hizo de edad en edad en el pasado. Ahora los está juntando en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular, en donde llama y junta a sus escogidos en este día postrero, y con ellos forma el lugar santísimo de su templo espiritual, porque hay un nuevo templo ya no de piedras literales, ni de pieles de animales, sino un templo de seres humanos, compuesto por seres humanos para morada de Dios en Espíritu Santo. San Pablo dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora
en vosotros. ¿No saben ustedes eso? Ahora hemos visto cómo Cristo ha estado construyendo ese templo. Es llamado también ese templo la casa de Dios, porque el templo de Dios es la casa de Dios. Ahora vean en Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6, lo que nos dice San Pablo en cuanto a la casa de Dios. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora vean que la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Son los miembros del cuerpo místico de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo y llenos del Espíritu de Jesucristo. Y es Cristo el que está sobre esa casa. Y Cristo estando sobre su casa, sobre su iglesia, sobre la descendencia de Dios, de la cual Cristo es el primero, Él es el principio de la creación de Dios, o sea, de esa nueva creación que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es una nueva raza que Cristo ha estado construyendo o creando aquí en la tierra, los cuales llegarán a ser perfectos y tendrán un cuerpo eterno y tendrán un espíritu teofánico eterno para vivir por toda la eternidad. Y a ellos les será restaurado todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Y tendrán todo el poder divino, pues dice San Pablo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y siendo herederos de Dios, heredamos de Dios todas las cosas con Jesucristo, porque Él pagó el precio de la redención para restaurar a los hijos de Dios a la vida eterna y a todo lo que perdieron cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. Ahora vean la obra maravillosa que Cristo ha hecho en favor de todos nosotros, en favor de todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora Cristo estando como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la cual casa es la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que Cristo ha colocado en su iglesia siervos fieles y prudentes, los cuales han sido los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia, de los cuales encontramos que San Pablo fue el primero y el último de las 7 edades fue el reverendo William Marion Branham en Norteamérica. Y luego, para los latinoamericanos y caribeños que tiene Dios, Él tiene un siervo fiel y prudente, el cual es enviado entre los latinoamericanos y caribeños para traerles el alimento espiritual para el alma, o sea, traer el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje con el cual es alimentada nuestra alma en este día postrero. Ese es el siervo fiel y prudente del día postrero del siglo XXI y del séptimo milenio. Dice Cristo hablando del siervo fiel y prudente en San Mateo capítulo 24, verso 42 al 47, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Esta promesa es para el siervo fiel y prudente que esté alimentando a los hijos e hijas de Dios en el día postrero en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese recibirá esta bendición. Dice, sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, que ese será
el primero que recibe esa bendición, y con él luego la reciben los escogidos del día postrero. Ese es el primero que es restaurado y obtiene esa herencia divina. Ese es el primero que en el día postrero obtendrá esta restauración, y luego con él los escogidos del día postrero. Y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora, vean ustedes que esto del siervo fiel y prudente, Cristo lo habla para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Encontramos que es para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre que Cristo dice que será en esta forma. En San Marcos también nos habla de la venida del Hijo del Hombre y nos dice en San Marcos capítulo 13, verso 32 en adelante, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. ¿Velad por qué? Velad por la venida del Hijo del Hombre. Velad por la venida del Señor. ¿A dónde? A su casa. Dice que velemos porque el Señor ha de venir. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, si al canto del gallo, o si a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ahora podemos ver que durante todas las diferentes edades la iglesia del Señor Jesucristo con sus mensajeros ha estado esperando la venida del Señor, la venida del Señor de la casa, la venida del Señor Jesucristo a su casa, a su iglesia, a su templo, porque esa es la promesa. Pero vean, en la casa de Dios, que es la iglesia, Cristo ha colocado mensajeros de edad en edad. Y encontramos que no se cumplió la segunda venida de Cristo en la primera edad, donde estaba el siervo fiel y prudente San Pablo. Tampoco se cumplía en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y tampoco en la séptima, donde estaba el reverendo William Marion Branham, el siervo fiel y prudente con el espíritu y virtud de Elías, dando el mensaje que estaba precursando la segunda venida de Cristo. O sea, la venida del Señor de la casa. ¿A dónde? A su casa. Y él dijo cómo vendría el Señor de la casa. Y la venida del Señor de la casa, que es la venida de Cristo, la venida del Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, en carne humana, en su ángel mensajero, está prometida para el día postrero. ¿Y cómo conoceremos al Señor de la casa manifestado en un profeta del tiempo presente? Lo conoceremos porque estará cumpliendo las cosas que Él prometió para este día postrero. Encontramos en el libro del Apocalipsis que nuestro amado Señor Jesucristo, que es el Señor de la casa, capítulo 4, verso 1, nos dice de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Aquí tenemos la voz de Cristo como una trompeta. No es que sea una trompeta literal, sino que su voz es como una trompeta. Y está hablando algo muy importante. Nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Para poder comprender lo que significa subir donde Él está, tenemos que comprender que de edad en edad Cristo ha estado manifestándose en su iglesia, y esas edades han ido en una forma ascendente, en una forma progresiva, y se ha ido formando una montaña o una pirámide. Ha sido en forma de montaña o de pirámide la forma en que la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo de edad en edad, así como la persona va creciendo de un infante a un niñito, de un niñito a un jovencito, y de un jovencito a una persona adulta. Va subiendo, va creciendo en esa forma. Y así también la iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico de Cristo, ha ido subiendo de la edad de San Pablo, del tiempo de San Pablo, donde estaba Cristo en el Espíritu Santo de San Pablo, hablándole a su pueblo. Y toda persona que escuchase la voz de Cristo en la primera edad, estaría escuchando la voz de Cristo por medio del apóstol San Pablo. Luego vino la segunda edad, luego la tercera, la cuarta y la quinta y la sexta, las cuales se cumplieron en Europa, en diferentes lugares europeos, diferentes naciones de Europa, donde Dios envió sus diferentes mensajeros. Y para oír la voz de Dios en la segunda edad, había que subir a esta segunda edad. Para oírla en la tercera, había que subir a la tercera. Cristo estaba hablando por medio del mensajero de cada edad, y había que subir a la edad donde estaba el mensajero, porque ahí estaba Cristo en el mensajero manifestado, hablándole al pueblo por medio de ese mensajero. Así fue de edad en edad. En la séptima edad de la iglesia gentil, Cristo estuvo en el reverendo William Marion Branham manifestado, hablándole a su iglesia, a su pueblo. Y luego en esta brecha aquí también, entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, también estuvo Cristo en su séptimo ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, en Norteamérica, hablándole al pueblo, a su iglesia, y llamando a los escogidos a esa etapa, porque el llamado siempre del Espíritu Santo de Jesucristo es en la edad correspondiente a ese tiempo. Y ahora, ¿dónde vamos a subir? Tenemos que subir a la edad de la piedra angular. Ahí es donde Él nos llama en este día postrero: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Es ahí donde Jesucristo en el Espíritu Santo estará velado y revelado en su ángel mensajero, y a través del cual nos estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vean, esta voz de trompeta es la voz de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, Juan nos dice que Él estaba en el Espíritu. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día del Señor, que es el séptimo milenio. Ese es el día postrero. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí escuchó una gran voz. Esta es la voz de Cristo, como de trompeta. No es que es una trompeta, sino como de trompeta, o sea, como una trompeta. Pero no es una trompeta, porque vean, dice, ¿quién decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablando en medio de su iglesia en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, hablando en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero. Y por medio de su ángel mensajero, lo que Cristo prometió darnos a conocer, lo da a conocer. Vean, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por medio de quien Jesucristo nos muestra todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, por medio
de su ángel mensajero, correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ese ángel del Señor Jesucristo es el que viene en este día postrero con el mensaje del Evangelio del Reino, proclamando el misterio del séptimo sello, o sea, el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y con ese mensaje es que llama y junta a todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Cristo en su ángel mensajero, con su gran voz de trompeta, que es con el mensaje del Evangelio del Reino, llama y junta a todos sus escogidos. Ahora Él dice también en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Estos ángeles son los dos libros de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Estos son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Estos son los ministerios de Moisés y Elías enviados en el día postrero, en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. O sea, que estos ministerios de Moisés y Elías estarán repitiéndose en el día postrero en un profeta de este tiempo final. Y ese profeta es el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y la forma de conocer a ese ángel mensajero es conociendo su mensaje, escuchando su mensaje, porque con su mensaje Él estará dándole a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y ese mensaje es el Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es el evento más grande correspondiente al día postrero. Y ahora estos misterios del reino de Dios o reino de los cielos, contenidos en la Biblia, los cuales no fueron entendidos durante el tiempo de los ministerios de los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, serán entendidos en este día postrero por medio del mensaje del Evangelio del Reino que Cristo a través de su ángel mensajero nos estará dando en este tiempo final. Y así hará tan sencillas estas profecías que hasta los niños se entenderán el significado de estas profecías. Vean, la Biblia nos habla del día postrero. Jesucristo nos habla del día postrero. En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, Jesucristo dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿En qué día Jesucristo dice que resucitará? A los que el Padre le ha dado en el día postrero. Esto es para los que han partido, pero que primero han creído en Cristo como su Salvador y han recibido su Espíritu Santo. Estas personas son miembros del cuerpo místico de Cristo. Estas personas tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero en un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad y reinar con Cristo durante el reino milenial. Sigue diciendo Jesús: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para qué tiempo estableció Jesucristo que llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo, los muertos creyentes en Jesucristo? Él dice que será para el día postrero. Y ahora, ¿qué es o cuál es el día postrero? San Pedro en su segunda carta, verso 8 del capítulo 3 nos dice: porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. También el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 da testimonio de esta verdad. Ahora, cuando Dios nos habla del día postrero y también cuando nos habla de los días postreros,
Esos días postreros para los seres humanos son 3 milenios. Y cuando nos habla del día postrero, nos habla del último milenio. Ahora encontramos que para los días del Señor Jesucristo, San Pablo dice que Dios estaba hablando por medio de Jesucristo en los postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años aproximadamente. Leamos aquí lo que nos dice San Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Hebreos, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando dice San Pablo que Dios nos habló por medio de Cristo, dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. San Pablo establece que ya en los días en que Jesucristo estaba en su ministerio, se estaba viviendo en los días postreros. Es que cuando Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad, comenzaron los días postreros, porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son el 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Y cuando Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio. ¿Ven lo sencillo que es comprender lo que son los días postreros? Ahora ya han transcurrido aproximadamente 2000 años de Jesús hacia acá, lo cual significa que han transcurrido delante de Dios los 2 primeros días postreros, que para los seres humanos son 2000 años, son el 5º milenio y 7º milenio. Y solamente nos queda delante de Dios el día postrero, que para los seres humanos es el 7º milenio, porque un día delante del Señor es para nosotros 1000 años. Así es que podemos ver ahora lo que son los días postreros. Son el 5º, 6º y 7º milenio. Y ahora podemos ver también cuál es el día postrero. Es el 7º milenio, para el cual Jesucristo dice acerca de los creyentes en él que han partido, dice: y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, le resucitaré en el 7º milenio. ¿En qué parte o año del 7º milenio? Pues esperemos a que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, y entonces veremos en qué año ocurre, y entonces hemos de saber para qué año estaba establecida la resurrección de los muertos en Cristo durante el día postrero, o sea, durante el 7º milenio. Y luego que los muertos en Cristo hayan resucitado, nosotros los que vivimos seremos transformados y obtendremos así el cuerpo eterno, juntamente con los santos del Nuevo Testamento que han de resucitar. Ahora podemos ver todo este programa divino correspondiente al día postrero. Y es en el día postrero en donde el Hijo del Hombre envía a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y para eso Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto? Para todas las iglesias. ¿A quién envía? Envía a su ángel mensajero, que es el último profeta que él envía a la tierra. Es el profeta de la 7ª dispensación, o sea, de la dispensación del reino, el cual es enviado con el mensaje del evangelio del reino. Y el mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora hemos visto por medio de quién es que Jesucristo en el día postrero
nos estaría dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para lo cual nos dijo: sube acá, a donde a la edad de la piedra angular, donde Él tendría su ángel mensajero, y a través del cual Jesucristo estaría manifestado, hablándole a su iglesia y hablándole a todos los seres humanos. Dios coloca siempre su palabra en la boca del profeta que Él envía para cada edad o para cada dispensación. Y esto es conforme a lo dicho por Dios a través del profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca su palabra, la coloca en la boca del profeta que Él envía. Y toda persona que quiere escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, busca al profeta correspondiente al tiempo en que la persona vive, y por medio de ese profeta escucha la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la palabra de Dios para ese tiempo, para esa edad y para esa dispensación en que la persona está viviendo. Sigue diciendo: y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ahora para el día postrero, cuando Él ha prometido enviar su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, por medio de su ángel mensajero, Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado y estará colocando su palabra correspondiente al día postrero. El mensaje del Evangelio del Reino lo estará colocando en la boca y el corazón de su ángel mensajero, y eso es lo que el ángel mensajero de Jesucristo nos estará hablando en este día postrero. Dice: y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Así ha sido con cada profeta que Dios ha enviado en cada tiempo. Y para el día postrero, Él ha prometido enviar su ángel mensajero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Viene revelando estos misterios del día postrero. Viene revelando todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Así como los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, revelaron las cosas que iban a suceder, las hablaron, las profetizaron, y ahora para el día postrero Dios envía a su último profeta mensajero, al Benjamín de los profetas, que es su ángel mensajero, para darle a conocer a los seres humanos todas estas cosas que deben suceder pronto. Viene revelando las cosas que han de suceder. Es un profeta dispensacional, con el mensaje del Evangelio del Reino, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y entre las cosas que deben suceder, la mayor es la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Ahora, si alguna persona dice: a mí no me interesa escuchar la voz de Cristo por medio de ese ángel mensajero, dice más: a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Que se las arregle después con Dios, porque a ninguna persona se le obliga a creer la palabra de Dios. Es algo que sale del corazón de cada persona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Y por cuanto Dios le dio libre albedrío a cada persona es responsable delante de Dios para hacer una elección. Y la elección debe ser una elección correcta. Y la elección debe ser escuchar la voz de Dios en el tiempo en que está viviendo,
por medio del mensajero que Él envía para ese tiempo. Vean, el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios y por esa causa tuvo graves problemas delante de Dios. Nos dice Dios por medio del profeta Zacarías en el capítulo 7, y verso 11 al 12, que el pueblo hebreo no quiso escuchar. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Contra quién vino ese enojo de parte de Dios? Contra aquellos que no quisieron escuchar. Y esto es lo mismo que nos dice aquí. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 al 23, San Pedro, citando este pasaje, dice, y cualquiera que no escuchare lo que él hablaré en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. No tiene derecho esa persona a ser parte del pueblo de Dios. Pierde todo derecho a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios por medio del profeta mensajero que Dios envió para el tiempo en que esa persona vivió. Vean, el pueblo hebreo se rebeló en contra de Moisés unas cuantas veces. Por 10 ocasiones quisieron apedrear a Moisés, y eso significaba que se estaban rebelando en contra de Dios. Y cuando no querían escuchar la voz de Dios o a Moisés, el mensaje de Moisés, siendo que esa era la voz de Dios para el pueblo, siendo que Dios había colocado en su boca sus palabras, las había colocado en la boca de Moisés, cuando no querían escuchar a Moisés, no querían escuchar a Dios. Y así es de edad en edad y de dispensación en dispensación, cuando Dios envía al profeta mensajero correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Los que no quieren escuchar la voz del mensajero no están rechazando al mensajero, sino al que lo envió, y están tapando sus oídos para no oír la voz de Dios por medio de ese mensajero enviado por Dios. En Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la voz del Espíritu, es la voz de Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de cada mensajero que Él ha enviado a su iglesia. Y para este día postrero, encontramos que Jesucristo envía a su ángel mensajero con el doble ministerio de los dos olivos, con el doble ministerio de Moisés y Elías. Y lo envía a ese ángel mensajero, a ese profeta mensajero, lo envía con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Ahora podemos ver el cuadro claro de lo que está profetizado para este día en el cual vivimos, que es el día postrero, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pues el calendario está atrasado, y añadiéndole al calendario los años de atraso que tiene, nos encontramos en el séptimo milenio y por consiguiente en el siglo XXI. Y es para el séptimo milenio, que es el día postrero, para el cual está la promesa de la manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamando y juntando a todos sus escogidos. Y esa bendición corresponde al territorio de la América Latina y el Caribe, porque ya para los demás territorios Cristo envió
sus 7 mensajeros, cada uno en el territorio correspondiente, y por medio de ellos llamó y juntó a los escogidos de cada una de esas edades pasadas. Y ahora el llamado de Cristo, el llamado de la gran voz de trompeta para los escogidos de Dios, corresponde al territorio de la América Latina y el Caribe. Territorio bienaventurado al tener en la profecía bíblica la promesa del llamado de los escogidos del día postrero, para así juntar Dios esos escogidos en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y darles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así prepararlos para ser transformados y raptados. Ese llamado, vean ustedes, corresponde a la América Latina y el Caribe. Dios está en la labor de la construcción de un templo, o sea, de una casa para Dios. Esa casa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el templo espiritual de Jesucristo. Y hemos visto que al estar construyendo ese templo, ya las 7 etapas de la iglesia gentil que fueron cumplidas corresponden al lugar santo, y luego ahora estamos en el tiempo del lugar santísimo, siendo construido el lugar santísimo con seres humanos, porque es una casa, una familia, un templo, el templo de Dios, no un templo de piedras literales, ni de pieles de animales literales, sino un templo compuesto por seres humanos. Y ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesto por los creyentes en Cristo, los cuales han recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente han nacido de nuevo, y han nacido así en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para el día postrero, Cristo está construyendo el lugar santísimo de ese templo espiritual. ¿Y cómo lo hace? Lo hace llamando y juntando a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, y colocándolos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y ahí dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por medio de su ángel mensajero, le da a conocer a su iglesia en la edad de la piedra angular y en el lugar santísimo de su templo espiritual, le da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, algunos de ustedes antes de hoy no sabían cuáles eran los días postreros y cuál era el día postrero, pero ya lo saben porque les ha sido dicho cuáles son los días postreros y cuál es el día postrero. Porque fue prometido que Cristo, por medio de su ángel mensajero, nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, en el tiempo final. Y ahora, algunos de ustedes no sabían antes de hoy que la trompeta final o gran voz de trompeta era el mensaje del Evangelio del Reino, pero ya sí lo saben. Y tampoco sabían que la revelación mayor contenida en el mensaje del Evangelio del Reino es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Pero ya sí lo saben. Y no sabían tampoco que en la construcción del templo espiritual de Cristo con seres humanos, la parte más importante, que es la parte del lugar santísimo, sería construida en la América Latina y el Caribe con latinoamericanos y caribeños. Esa es la bendición más grande que tiene la América Latina y el Caribe. Tiene la bendición de tener en su seno los escogidos del día postrero, que serían llamados y juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual, porque con ellos construiría el lugar santísimo de su templo espiritual, para completarse el número de los escogidos de Dios, el completarse el número de los miembros del cuerpo místico de Cristo, de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo.
Ahora miren la bendición tan grande que le ha tocado a la América Latina y al Caribe, no porque la América Latina y el Caribe con sus habitantes escogió esta bendición, sino porque Dios la predestinó desde antes de la fundación del mundo para la América Latina y el Caribe. Y por eso nos colocó en el continente latinoamericano y caribeño para escuchar la voz de Cristo, el llamado de la gran voz de trompeta, bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, y así escuchar todas estas cosas que deben suceder pronto, y así ser llamados y juntados en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Y así entrará una nueva dispensación, y serán preparados para ser transformados y raptados en este día postrero, e ir a la cena de las bodas del Cordero, donde hay una gran fiesta preparada para todos los escogidos de Dios, para todos los primogénitos de Dios, para todos los que han sido llamados y juntados en la edad que les tocó vivir. Y los últimos que serían llamados y juntados son los escogidos de Dios, latinoamericanos y caribeños. Y por eso yo estoy aquí entre ustedes dándoles testimonio de estas cosas que deben suceder en este día postrero y que ya están sucediendo. Y que ya Dios está llamando y juntando a sus escogidos latinoamericanos y caribeños y colocándolos en el templo de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para así prepararnos para ser transformados y raptados en este día postrero. Vean cómo es que serían llamados y juntados todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta bajo el ministerio de los ángeles del Señor. Estos ángeles del Señor son los dos olivos o dos candeleros que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y en Zacarías capítulo 4. Son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, los cuales para el día postrero estarán manifestados aquí en la tierra en carne humana. Estos dos ministerios estarán en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Estos son los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Cuando Dios promete enviar de nuevo un profeta que ya había enviado en el pasado, lo que Él envía es el ministerio de aquel profeta en otro profeta del tiempo presente. Vean, Dios había enviado al profeta Elías, y luego que Dios se llevó al profeta Elías, continúa el ministerio el profeta Eliseo. Eliseo había pedido una doble porción del Espíritu que estaba en Elías, y cuando Elías se fue, vino una doble porción del Espíritu ministerial de Elías, y tomó el manto de Elías que se le había caído cuando Elías se fue en un platillo volador o carro de fuego, y fue frente al Jordán, el cual había sido abierto por el profeta Elías con el manto de Elías. Ahora Eliseo, con el manto de Elías, se para frente al Jordán y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? E hirió las aguas del Jordán y se abrieron y pasó en seco. Y los hijos de los profetas que estaban al otro lado, viendo que Eliseo venía a ellos pasando por el Jordán en seco, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Allí estaba el espíritu ministerial de Elías, allí estaba el ministerio de Elías nuevamente en la tierra, en otro hombre. El velo de carne se llamaba Eliseo, pero el ministerio se llamaba Elías. Eliseo fue el segundo Elías, pero el hombre no era Elías, pero el ministerio sí era Elías. Luego, la tercera ocasión en que fue manifestado el ministerio del profeta Elías, lo encontramos en otro hombre. Así es que el ministerio sigue siendo llamado del mismo nombre, del nombre de Elías, pero el velo de carne, donde se manifiesta en cada ocasión, tiene el nombre que le pusieron sus padres cuando nació. Ahora, veamos aquí en el capítulo 1 de San Lucas, para ver aquí quién sería el tercer Elías, o la tercera manifestación del ministerio de Elías. Nos dice la escritura así, en San Lucas capítulo 1 y
Verso 8 en adelante dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Qué nombre? El arcángel le dijo que le pondrían, o que le pusieran a ese hijo. Dijo que le pusieran por nombre Juan, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo iría ese profeta, Juan? Iría con el espíritu y virtud de Elías. O sea que ese sería el Elías prometido para ese tiempo, para precursar la primera venida de Cristo. Pero vean ustedes, al velo de carne, el arcángel dijo que le pusieran por nombre, ¿qué? Juan. Porque el velo de carne no se tiene que llamar del nombre Elías. Aunque es Elías en cuanto al ministerio, pero en cuanto a él como persona, es otra persona, es otro hombre, otro profeta, pero el ministerio es el ministerio de Elías. El mismo Jesús también dio testimonio acerca de Juan, diciendo, desde los días, capítulo 11 de San Mateo, verso 12 en adelante, 12 al 14 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, los profetas de la ley llegaron hasta Juan. Y luego apareció Jesús como profeta de la dispensación de la gracia. Un profeta mayor que Juan el Bautista. Y después vinieron los apóstoles y dice la Escritura en Efesios y en Corintios, 1 Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4, que Dios ha colocado en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que para el Nuevo Testamento también hay profetas de Dios y apóstoles de Dios. Ahora sigue diciendo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Elías que había de venir para convertir el corazón de los padres a la fe cristiana sería Juan el Bautista. Y luego de ese Elías que había de venir, vendría el Mesías, porque Juan el Bautista era el precursor de la primera venida de Cristo. También cuando Jesucristo bajó del monte de la transfiguración con Pedro, Jacob y Juan, le hicieron los discípulos una pregunta con relación a la venida de Elías. En el capítulo 17, verso 9 en adelante, vamos a ver aquí, verso 10 en adelante de San Mateo capítulo 17, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Le está hablando de un Elías que vendrá en el futuro. O sea, le está hablando del precursor de la segunda venida de Cristo que vendrá en el futuro, antes de comenzar el día postrero, o sea, antes de comenzar el séptimo milenio. Dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es la segunda ocasión en que Jesús identifica a Juan el Bautista como el Elías que tenía que aparecer en ese tiempo, precursando la venida del Mesías. Es también la voz de uno que clamaba en el desierto, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 40. Cuando se habla de un clamor, de una trompeta o de un trueno, se está hablando de una persona con un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y aquí ven ustedes, Jesucristo identifica a Juan el Bautista como el Elías que tenía que venir en aquel tiempo, preparándole el camino, como dijo el profeta en Malaquías en el capítulo 4, verso 5 en adelante, y también capítulo 3 y verso 1. Veamos aquí lo que dice el profeta Malaquías, para que tengamos el cuadro claro. Dice, capítulo 3, verso 1, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién enviaría? Enviaría a su precursor, o sea, enviaría un mensajero delante de él, un mensajero que vendría antes del Mesías. Ese fue Juan el Bautista, y después vendría el Señor, el ángel del pacto, Jesucristo, el ángel de Jehová, hecho carne, viniendo en carne humana, en aquel cuerpo de carne que nació de la Virgen María. Era nada menos que el Verbo hecho carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18, nos da testimonio de esta verdad. Dice también: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, Él le ha dado a conocer. Ahora podemos ver la manifestación de Dios en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. Y antes de él aparecer en el ministerio, apareció Juan el Bautista predicando y bautizando a la gente. Fue su precursor, fue Elías en cuanto al ministerio, en la tercera manifestación del ministerio de Elías. Pero su nombre, el nombre del Verbo de carne, era Juan. Y ahora, para el tiempo final, antes de comenzar el séptimo milenio, antes de comenzar el día postrero, Dios ha prometido que enviaría a Elías. Capítulo 4, verso 5 en adelante dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible es el séptimo milenio, el día postrero, porque en ese séptimo milenio es que los juicios divinos han de caer sobre la tierra. Es en ese tiempo en que también los muertos en Cristo van a ser resucitados, y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Esto es para los escogidos de Dios, pero el juicio divino será para la cizaña, porque este es el tiempo en que el trigo y la cizaña serán recogidos y cada uno será echado en el lugar que le corresponde. El trigo será colocado en el granero de Dios, y la cizaña será colocada en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. La cizaña será colocada en la gran tribulación, donde los juicios divinos estarán cayendo sobre la tierra, y el fuego atómico, fuego volcánico y todo tipo de fuego destruirá la cizaña. Vean, en este mismo capítulo de Malaquías, capítulo 4, verso 1, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que estará sucediendo en el séptimo milenio, en el día postrero, en un lapso de tiempo de 3 años y medio, cuando comience la gran tribulación. Ahora, ¿en qué año comenzará la gran tribulación? No sabemos, pero cuando comienza la gran tribulación, ya los escogidos de Dios que han partido
estarán resucitados en cuerpos eternos y estarán en la cena de las bodas del Cordero. Y nosotros los que vivimos ya estaremos transformados y tendremos el cuerpo eterno y también estaremos en la cena de las bodas del Cordero, en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación, bajo los juicios divinos que caerán sobre este planeta Tierra, y ese será un lapso de tiempo de 3 años y medio. Y la fiesta de la cena de la boda del Cordero también será de 3 años y medio. O sea que mientras unos aquí están pasando por los juicios divinos señalados en la Escritura, otros estarán en el cielo gozándose con Jesucristo en la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, vean ustedes, para este tiempo final, Cristo, por medio de su ángel mensajero, estaría llamando y juntando a sus escogidos en este día postrero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. ¿Para qué? Para pronto ser transformados y raptados. Ahora, en cuanto a Elías, ya les vino en este tiempo final y no lo conocieron muchas personas. Fue el reverendo William Marion Branham, en el cual vino el ministerio de Elías por 4ª ocasión. Reposó sobre él el espíritu ministerial de Elías. El ministerio de Elías reposó sobre él. El espíritu de Elías reposó sobre él, pero él no se llamaba Elías, sino William Marion Branham, porque el velo de carne se llama del nombre que le pusieron sus padres, pero el ministerio se llama del nombre de Elías, que fue el primero donde se manifestó ese ministerio. Y Elías está prometido para venir luego en el día postrero por 5ª ocasión. Ese es uno de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Y también está prometido venir Moisés. Eso es venir esos ministerios, el de Moisés y de Elías, en otro hombre. Ese hombre es el ángel del Señor Jesucristo. Y está prometido también el ministerio de Jesús, venir el ministerio de Jesús de nuevo sobre un hombre. Ese ministerio viene en el día postrero sobre el ángel del Señor Jesucristo. Y son 3 ministerios prometidos para el día postrero, los cuales estarán en el ángel del Señor Jesucristo. Y estando en su ángel mensajero Jesucristo en el Espíritu Santo, Jesucristo en el Espíritu Santo es el que opera esos 3 ministerios, porque Él es el que tiene y da ministerios y opera esos ministerios en seres humanos. Y ahora para el día postrero tiene 3 ministerios poderosos para ser operados, ser manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Y con esos ministerios estará llamando y juntando a sus escogidos en el día postrero, con el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Todos estos misterios correspondientes al día postrero serían dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo, en el cual Cristo estaría revelado, dándonos a conocer por medio de él todas estas cosas que deben suceder. Por eso lo que Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora encontramos que es por medio de su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, que nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vean, Apocalipsis 22, verso 6 dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién es que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Por medio del ángel mensajero de Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, y profeta mensajero de la edad de la piedra angular, y profeta mensajero para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y por eso el ministerio
de Cristo a través de su ángel mensajero es colocado en la América Latina y el Caribe. Y el ministerio de Moisés también. Y el ministerio de Elías también. ¿Para qué? Para cumplir toda promesa que Cristo ha hecho con sus escogidos y para sus escogidos. Para cumplir así todas esas profecías que hablan acerca de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque Jesucristo en el Espíritu Santo estará en su ángel mensajero, cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para el día postrero, y estará hablándole a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y para la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, Él llama y junta a sus escogidos latinoamericanos. Son los que tienen el privilegio de pertenecer al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Privilegio que Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó para los latinoamericanos y caribeños que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Hemos visto este misterio de los escogidos de Dios. Hemos visto que los escogidos de Dios son los que forman el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, que es el templo de Jesucristo, el templo de Dios. Y hemos visto las diferentes partes del templo, y hemos visto en qué parte del templo estamos nosotros. Hemos visto que todo esto fue representado en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahí, en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, estábamos nosotros representados en la América Latina y el Caribe. O sea, la América Latina y el Caribe con sus habitantes estaban representados en el lugar santísimo. Ese es el misterio más grande contenido en el templo de Salomón y en el templo tabernáculo de Moisés. Ustedes han escuchado mucho hablar acerca de la sabiduría de Salomón y de la sabiduría y riquezas y misterios contenidos en el templo de Salomón. Ahora vean, es que el templo que construyó Salomón y el que construyó Moisés representa el templo que está en el cielo. Y conforme a ese modelo, Jesucristo ha estado construyendo un templo espiritual con seres humanos, que es su iglesia. Y ahora, ven ustedes, que las palabras de Jesucristo, 2000 años atrás, cuando dijo, he aquí uno mayor que el templo, y he aquí uno mayor que Salomón, estaban correctas. Y ahora, el templo que Cristo ha estado construyendo, nadie lo puede destruir, porque es un templo eterno. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y si han perseguido y matado a muchos cristianos en edades pasadas, Cristo dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Así es que no hay ningún problema si murieron muchos cristianos en el pasado. Y nosotros los que estamos vivos tenemos la promesa de ser transformados si estamos vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Pero si alguno de nosotros se va, antes regresará en un cuerpo eterno. Y nosotros los que vivimos cuando los veamos, seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno también. Esa es una bendición que Dios tiene para los escogidos del día postrero, para los escogidos que son llamados y juntados en la América Latina y el Caribe y son colocados en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ahora Cristo, con la sabiduría divina, con una sabiduría que los seres humanos no han podido comprender, ha estado construyendo un templo para Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, en ese templo, porque seremos llenos de la plenitud de Dios y seremos todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, y todo el poder que hemos visto en Jesucristo manifestado estará en cada uno de ustedes y en mí también, porque seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, versos 10 al 39, y dice que la creación completa está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, o sea, por la adopción. La adopción es la transformación de nuestros cuerpos
para tener un cuerpo eterno y glorificado como nuestro amado Señor Jesucristo, para vivir por toda la eternidad y estar con Jesucristo en su reino milenial y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. En ese cuerpo nuevo que Él nos dará, no importa que pasen 100 años o 1000 años o 100 millones de años, usted siempre estará representando de 18 a 21 años en apariencia, porque es un cuerpo eterno el que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Amén. Y así es como estaremos en el glorioso reino milenial de Cristo, reinando con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean la bendición tan grande que Dios tiene para sus escogidos y principalmente para este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, que es el tiempo en donde los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Ahora estamos en la etapa en donde Cristo está buscando los escogidos, sus escogidos, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. ¿Dónde los está buscando? Así como los buscó en otras edades, en otras naciones y continentes, ahora los del día postrero los está buscando en la América Latina y el Caribe. Y luego buscará en medio del pueblo hebreo 144,000 hebreos. Pero primero le toca a los escogidos latinoamericanos y caribeños, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es que, así como Dios los ha enviado a ustedes a vivir en la América Latina y el Caribe, o la América Latina o el Caribe, a mí me ha enviado también a vivir en medio de los latinoamericanos y caribeños para traerles este mensaje final. El mensaje de Dios para el día postrero, el mensaje de la gran voz de trompeta, el evangelio del reino, para con ese mensaje, Cristo, llamarlos y juntarlos en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino y en el lugar santísimo de su templo espiritual en este día postrero. Ahora miren dónde nos encontramos en el programa divino. La América Latina y el Caribe es el territorio que tiene la bendición más grande en el programa divino. Y hay latinoamericanos y caribeños que todavía no saben, no conocen esa bendición tan grande que tienen en el programa de Dios, representada en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón allá en el lugar santísimo. Y ahora nosotros estamos viviendo en el territorio que tiene las grandes promesas para ser materializadas, ser cumplidas en este día postrero, y ya comenzaron a ser cumplidas. Y por eso es que cuando los latinoamericanos y caribeños escuchan la predicación del evangelio del reino, Dios les abre el entendimiento gradualmente y van entendiendo. Y en el corazón comienzan a sentir la voz de Dios a través de la predicación del evangelio del reino y comienzan a entender esa palabra. Es que Dios les está abriendo el corazón y les está abriendo el entendimiento, porque Él dijo que los entendidos entenderán. Y ahora, cuando la persona es despertada en el alma y escucha la voz de Cristo, dice: esto era lo que yo estaba esperando. Ahora sí que yo entiendo. Esto sí que yo lo voy entendiendo. Lo estoy entendiendo. Y a medida que va escuchando más y leyendo, va entendiendo más. Porque la bendición de Jesucristo en este día postrero está en la América Latina y el Caribe. ¿Dónde está? Buscando hasta el último de los escogidos. O sea, hay muchos escogidos en la América Latina y el Caribe. Los escogidos de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, vean ustedes, vamos a decir el 90 o 99% son latinoamericanos y caribeños. Y por eso es que el mensaje del evangelio del reino ha venido a la América Latina y al Caribe. Y Jesucristo en Espíritu Santo está manifestado en la América Latina y el Caribe, abriéndonos el entendimiento y hablándonos directamente al corazón por medio del mensaje del evangelio del reino. Y
Por eso estoy yo aquí con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de estas cosas que deben suceder en este día postrero y que ya han comenzado a suceder. Les he dado testimonio de este misterio de los escogidos de Dios, en donde Él buscaría a sus escogidos por medio de estos ministerios que enviaría en el día postrero, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Eso es lo que ya Él está haciendo en este día postrero en la América Latina y el Caribe. Está buscando sus escogidos, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Y está buscando a sus escogidos hasta que consiga hasta el último de los escogidos. O sea que no se quedará ninguno de los escogidos sin ser llamado y juntado y colocado en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Este llamado permanecerá en la América Latina y el Caribe hasta que sea juntado, llamado y buscado y juntado hasta el último de los escogidos. En la América Latina y el Caribe lo que está sucediendo de parte de Dios es que Dios, Jesucristo, está buscando hasta el último de los escogidos. Y el Ecuador pertenece a la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, en el Ecuador hay muchos escogidos de Dios, los cuales en este día postrero están siendo llamados, están siendo buscados con el mensaje del Evangelio del Reino. Es Cristo en el Espíritu Santo el cual está llamando y buscando y juntando a sus escogidos en la América Latina y el Caribe. Y por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo les doy testimonio de estas cosas que Él dijo que sucederían en este día postrero, buscando hasta el último de los escogidos. Aquí en el Ecuador, Él está buscando hasta el último de los escogidos. Y así es para todos los países de la América Latina y del Caribe. Jesucristo en el Espíritu Santo está buscando hasta el último de los escogidos latinoamericanos y caribeños. Y mientras no llegue hasta el último, el llamado continuará hasta que se complete el número de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, buscando hasta el último de los escogidos en el Ecuador y también en todas las demás naciones latinoamericanas y caribeñas. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de este misterio del reino de los cielos y darles testimonio que el Ecuador, juntamente con toda la América Latina y el Caribe, está en pie en este tiempo ante la presencia de Dios. Es el continente latinoamericano y caribeño el que tiene la bendición de Dios para este día postrero, y luego la tendrá el pueblo hebreo. Que Dios haga llegar su mensaje, su voz, hasta el último de los escogidos, lo llame y lo junte con el resto de los escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el lugar santísimo de su templo espiritual. Ahora, ¿dónde están los escogidos de Dios del día postrero? Aquí estamos, escuchando la gran voz de trompeta, la voz de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, porque Él está buscando hasta el último de los escogidos.
Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos ayuden en todo momento, y pronto todos seamos transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros al ministro aquí para que continúe, y dejo por aquí al ingeniero Carlos Oliva para continuar en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches.